Bienvenido a la transmisión de hoy. Vamos a ver algo que es muy interesante. Los hijos de Israel impusieron muchos retos para Moisés y su liderazgo sobre ellos. Y para Dios, sabes, Dios que vive desde la eternidad, siempre dijo: por 40 largos años los he soportado. Le pareció largo a Dios, para quien 1000 años son un momento. Veremos un poco de los hijos de Israel y aprenderemos qué no hacer en la vida. Va a ser genial. Quiero hablarles hoy sobre las lecciones del desierto. El desierto representa varias cosas. Primero, es el espacio que existe entre la promesa dada y la promesa cumplida. Desde que recibes una promesa de Dios hasta que esa promesa se cumple, existe un desierto. También es un tiempo de comodidades limitadas y compañerismo, donde algunos de los recursos normales que acostumbras no están disponibles. Puede marcarse por una adversidad y tentación feroz, aunque siempre hay provisión en el desierto. Y hay la oportunidad de un ministerio fructífero en el desierto también, y es un lugar donde algunas pruebas importantes deben pasarse y aprender lecciones importantes ahí. Quiero tratar dos cosas diferentes hoy. Vamos a comenzar leyendo a Juan el Bautista en su desierto, y luego vamos a cambiar y ver a los hijos de Israel y su experiencia en el desierto. Comenzaremos en Mateo capítulo 3 y verso 1 con Juan el Bautista. En aquellos días, Juan el Bautista comenzó predicando en el desierto de Judea. Les repito, en el desierto. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, preparen sendas derechas. La ropa de Juan era de pelo de camello, con un cinturón de piel en la cintura, y se alimentaba de langostas sin miel. De Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán acudían a él. Él los bautizaba en el río Jordán cuando confesaban sus pecados. Inicia con esta frase: en esos días. Lo une a las cosas que precedían al Evangelio de Mateo. Y todo hasta este punto habla sobre Jesús. De hecho, tenemos toda una variedad de profecías que fueron cumplidas por Jesús y las cosas que María y José hicieron en conexión con Jesús cuando era niño y de bebé, y cómo la palabra de Dios se cumplió. Y básicamente Jesús es llevado a un lugar, es preparado para que fuera liberado como sanador y salvador y maestro y profeta de la humanidad. Y en esos días, mientras Dios trabajaba en toda esa hermosa tapicería y todas esas cosas en la vida de Jesús, y cumple todas las cosas que tienen que ver con el rescate de la humanidad, en esos días Juan está en el desierto, en un lugar que no fue hecho para las personas. Y si vemos a Juan y el trabajo que hace ahí, podría parecer insignificante y que no tiene mucho peso. Pero cuando te apartas y ves en verdad se relaciona con algo más grande, que está entretejido en la imagen total, te das cuenta de que Dios siempre tiene más de lo que vemos. Y tú en tu desierto, en tu estación de la vida ahora, haces cosas y dices: esto no puede ser importante, lo poco que doy y lo que pasa en mi vida. Amigo, si pudieras retroceder y ver la perspectiva mayor, verías que Dios está tejiendo una tapicería impresionante y tu vida entra ahí y eres importante y no solo eres tú. Y en segunda, quiero que pienses en esto. No tomó por sorpresa a Dios que Juan estuviera en el desierto. 700 años antes de que pasara, Isaías profetizó al respecto. La voz del que clama en el desierto. Quiero decirte, no tomó al cielo por sorpresa que tú estuvieras en tu desierto ahora. Dios te ve. Dios sabe que estás ahí, sabe qué piensas y tiene cosas planeadas para ti. Quiero decirte que es importante que te adaptes al lugar y al tiempo
donde estás. Como dicen, florece donde te plantaron. Juan está en el desierto. Literalmente viene de la palabra salvaje porque no está habitado por personas. Hay bestias salvajes. Todo lo que hay ahí son camellos salvajes, abejas salvajes y saltamontes salvajes. ¿Qué hace Juan? Bueno, se viste con piel de camello. Tal vez tejió el pelo del camello para hacerse ropa, come miel salvaje y come saltamontes, come grillos salvajes. Se adaptó a su experiencia salvaje. Tal vez no hay las comodidades normales que tenía. Era el hijo de un sacerdote. Los sacerdotes tenían todo lo que necesitaban. Lo criaron en un hogar con todo lo que necesitaba. Pero hubo una temporada en que la Biblia dice que Dios lo puso en el desierto hasta el día que fue revelado a Israel. Juan estuvo ahí por un tiempo en el desierto y se había adaptado. No era lo que acostumbraba, pero había provisión con Dios, de Dios. Tal vez ahora no estás experimentando todas estas comodidades y los recursos que acostumbras, y te digo que hay provisión para ti en tu desierto. Tal vez pensarás, no me gustan los saltamontes. Tranquilo, Dios tiene algo para mantenerte ahí. Si abres los ojos y miras, Dios tiene provisión para ti. Y luego, Dios puede darte un ministerio fructífero en el desierto. Juan está en el desierto, ¿sí? Dios básicamente jala el gatillo, lleva ahí un tiempo, Dios dice, predica. Solo hay rocas y camellos ahí. Y me gusta lo que dicen las escrituras. La voz del que clama en el desierto. Predicó y no había nadie ahí. Lo sabio parecería ser, tienes un mensaje, las personas necesitan oírlo, llévalo a la ciudad, Dios, donde están las personas. Ahí necesita predicar, no afuera en el desierto, un lugar que ni siquiera es apto para las personas. Y Dios lleva a las personas en masa, desde Jerusalén, de toda Judea, de todas las regiones que rodean el Jordán. Y las personas van allá. Hay un ministerio fructífero en medio del desierto. Estaba en la iglesia y un chico enseñó sobre evangelismo callejero y dijo, vamos, quiero enseñarles. Interrumpió su mensaje y dijo, todos los que quieran venir y aprender, vengan. Yo y dos fuimos. Llegamos a la esquina, predicó por 5 minutos en la esquina y dijo, Bailes, es tu turno. Ok, comencé a predicar, movía las manos como él y predicaba y los autos pasaban, a veces alguien bajaba el vidrio y veía, sacudía la cabeza, subía el vidrio y se iba. Y luego terminé e hice la invitación. No había nadie, prediqué al aire. 6 personas salieron de la nada, fueron salvadas. Estaban detrás de una cerca, escuchando, completamente ocultos. Y salieron, se arrodillaron y le entregaron su vida a Jesús. Escucha, hay ministerios fructíferos donde estás ahora. No importa qué te pase. Me acuerdo que hace años Janet y yo pasábamos por circunstancias fuera de nuestro control. Había una nube negra en nuestro horizonte y podrías llamarla un tiempo extendido en el desierto. Y ahora, cuando veo atrás, nuestro ministerio más fructífero pasó en esa aflicción. El impacto más grande que tuvimos en la vida de otros fue durante esa temporada que estuvimos en el desierto. Lo mismo te puede pasar a ti. Y cuando Juan estaba en el desierto, 3 clases de personas fueron a verlo: los hambrientos, los hipócritas y los santos. Para los que tenían hambre de Dios, tenía un mensaje para ellos: bautícense, confiesen sus pecados, les daba esperanza. Tenía un mensaje para los hipócritas también, era un mensaje de confrontación, sin palabras ásperas. Y los santos, ese fue Jesús, lo visitó en el desierto, lo lees más adelante en el capítulo. La respuesta de Juan fue reverencia y sumisión. Y solo quiero decirte, Jesús fue a verlo en el desierto. Jesús está contigo en tu desierto. Está contigo, en serio, no estás solo. Jesús está contigo en tu desierto. Y es un cambio brusco, pero me gustaría pasar de este punto a ver a los israelitas en su jornada en el desierto y aprender lecciones de ellos. Vamos a Éxodo, capítulo 15, por favor. Éxodo, capítulo 15.
Y cuando Israel estaba en la tierra de Egipto, Dios reiteró la promesa para ellos que le dio a Abraham. Y les dijo que eran la generación que la heredaría, que ellos poseerían la tierra que fluía leche y miel, la tierra de los viñedos y granadas, donde los pozos ya estaban cavados, que no tendrían que trabajar mucho como lo vivieron en la tierra de Egipto. Sería una tierra de gran bendición para ellos. Pero entre la promesa que Dios les dio y el cumplimiento de esa promesa estaba el desierto. Y tenían que navegar el desierto entre esa promesa y su cumplimiento. Y sabemos de las Escrituras que no les fue muy bien navegando en el desierto en ese tiempo. De hecho, se habla mucho sobre Israel en el desierto, en el Nuevo Testamento, en particular Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 y Primera de Corintios capítulo 10, donde como creyentes nos advierten mucho que no sigamos el ejemplo de su actitud, su hablar o sus acciones mientras estuvieron en el desierto. Y una de las principales citas en las Escrituras era como amargamente se quejaron contra Dios y contra los líderes de Dios. Y quiero que veamos unos ejemplos, comenzando en Éxodo 15 y verso 21. Miriam les cantaba: canten al Señor, coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. A quienes les cantó fue a otras mujeres. Acababan de cruzar el Mar Rojo en seco. El ejército del faraón intentó hacer lo mismo, lo siguió, y las aguas que estaban levantadas cayeron sobre ellos y ahogaron al ejército egipcio. Y allí estaba Miriam. Todo Israel estaba del otro lado del Mar Rojo y tocaban las panderetas y Miriam les cantaba algo y ellos cantaban también como Dios los había liberado y el caballo y el jinete fueron echados al mar y es un tiempo maravilloso de celebración. Vieron la mano del Señor, el poder de su opresor se rompió para siempre, se rompió por completo. Y se regocijan, y seguimos desde ahí. Lo siguiente, en el verso 22, Moisés sacó a los israelitas del Mar Rojo, y se internaron en el desierto del sur, y anduvieron 3 días por el desierto, en el desierto, sin hallar agua. Llegaron a Mara, y no pudieron beber de ahí, pues el agua era amarga, y por eso se llamaba Mara. Y el pueblo se quejó, escuchen esto, se quejó en contra de Moisés, diciendo: ¿qué beberemos? Moisés clamó al Señor y le mostró una rama, la cual echó al agua y al instante se volvió dulce. Les dio una ley como norma de conducta para probarlos. Les dijo: si escuchan la voz del Señor su Dios y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no pondré sobre ustedes las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que los sana. Llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon cerca del agua. Piénsenlo. Han visto milagros en la tierra de Egipto. El ejército del faraón se ahogó en el Mar Rojo, se regocijan. Estarían diciendo: Dios puede hacerlo todo, pero justo después se quejan. Como si Dios no pudiera hacer milagros con el agua. Acaban de ver el Mar Rojo abierto y llegan a un estanque contaminado y comienzan a quejarse. Y Dios en su misericordia pasa por alto las quejas. Le muestra a Moisés una rama, la arroja y otro milagro sucede. El agua se vuelve dulce, se satisface su sed. Y Dios hace algo aún más impresionante. Se revela como Jehová Rafa. Soy el Señor que los sana, el Señor su médico. Incluso antes de darles los 10 mandamientos, se revela como su sanador. Como una madre que cuida la salud de su bebé antes de encargarse de su educación, antes de dar un estatuto, una ley, un mandamiento, Dios dice: quiero que sepan que soy su sanador. No deben preocuparse por la enfermedad. Yo soy su médico. Tenían que regocijarse.
Y luego Dios los guía a Elim y hay 12 pozos de agua, toda el agua que quieran, todas esas palmeras, es un paraíso, es milagro tras milagro tras milagro, revelación de Dios. Están en este lugar que es la imagen del descanso y la abundancia y la plenitud y solo tienen que beber y decir, esto es impresionante, nunca volveremos a quejarnos. Vean lo siguiente que pasa. Capítulo 16, verso 1. Partieron de Elim, y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí, el día 15 del mes segundo desde su salida de Egipto. Ahí toda la comunidad de Israel se quejó contra Moisés y Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel dijeron, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera matado en Egipto? Allá teníamos las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matarnos a todos nosotros de hambre. Dios de nuevo se compadece y envía el maná, comida de ángeles, lo llama la Biblia. Todos los días recogían maná del suelo, no tenían que trabajar por eso. Es una comida que sabe muy bien que los ángeles comen y además Dios envía codornices al campamento. Tanto que tenían que hacerse camino, tenían tanta carne como querían, tenían este pan del cielo. Dios milagrosamente cuidó de ellos e ignoró sus quejas y dirías, vaya, nunca me volveré a quejar. Dios puede darnos agua, se encarga de darnos comida, destruye a nuestros enemigos, sana nuestros cuerpos, puede hacerlo todo, es impresionante. Y acampan aquí por un tiempo. Y en el capítulo 17, verso 1, empacan y comienzan a moverse. Esto es lo siguiente que pasa. Capítulo 17, verso 2. Así que el pueblo contendió con Moisés. Danos agua para beber. Moisés dijo, ¿por qué pelean conmigo? ¿Por qué provocan al Señor? Pero estaban sedientos y se quejaron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto para matarnos y a nuestros hijos y a nuestro ganado de sed? Amigo, pasó de nuevo y 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 de nuevo. No importaba lo que Dios hiciera por ellos, no importaba lo que Dios les proveyera, no importaba que Dios los rescatara, no importaba con cuánta gracia y misericordia Dios los guiara. Siempre tenían algo de qué quejarse. Lo que nos dice que una de las principales pruebas a pasar en el desierto es la prueba del habla. Si estás tentado a quejarte contra tus líderes y contra Dios cuando las cosas son difíciles, no lo hagas. Llena tu boca de alabanza y con las promesas y no con 1000 quejas cuando pases por tu desierto. Saben, sus quejas en el desierto nacieron de 3 cosas. Nacieron de la codicia, de la incredulidad y de la impaciencia. Y quiero ver una a la vez. La primera, la codicia. Acompáñenme al libro de Números, por favor. Tenemos una imagen muy detallada y gráfica sobre su jornada en el desierto, en el libro de Números, Números capítulo 11. Y quiero que vean el verso 4. Números capítulo 11. Y verso 4. Dice, a la multitud que iba con ellos le vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? Extrañamos el pescado que comíamos gratis en Egipto, los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta. No vemos nada que no sea este maná que comemos. Solo tenemos comida de ángeles. Se refiere a esto. Salmo 106, verso 14, dice que codiciaron con exceso en el desierto. Aquí se dieron a un antojo intenso. Primera de Corintios 10:6 nos advierte que no sigamos su ejemplo y codiciemos cosas diabólicas. Un momento. Solo codiciaron cebollas y poros y pescado y ajos y melones. La última vez que revisé, el pescado y el ajo no son malos.
¿Qué tienen de malo los melones y los poros y los pepinos? Oh, un pepino diabólico. Uf, eh, ¿Qué importa? ¿Por qué el Nuevo Testamento se refiere a esto y nos advierte que no codiciemos cosas diabólicas como ellos? La idea es que incluso las cosas legítimas se vuelven malas y dañinas cuando nos volvemos tan preocupados por obtenerlas que ya no apreciamos las cosas que Dios nos ha dado. Como el maná, solo tenemos este tonto maná. Ya no apreciamos el apartamento, el tonto apartamento pequeño y este tonto trabajo y el auto y mis amigos o esto o aquello. Cuando nos quejamos, ya no apreciamos las cosas que Dios nos proveyó. Y no significa que no puedas creer ni trabajar para mejorar tu vida. Podríamos y podemos. Pero cuando dejas de contentarte y comienzas a quejarte de las cosas que Dios te ha dado, pasas a un área mala. Recuerdo que servía en una iglesia pequeña y enseñaba un estudio bíblico cada semana en Hemet, California, a unos 40 minutos en auto desde nuestro apartamento. Y yo hacía de todo. Tenía la llave del edificio del centro del vecindario, abría, llegaba temprano, ponía el sonido, arreglaba todo, ponía las sillas, las personas venían, los recibía, me levantaba a liderar las alabanzas, bajaba la guitarra, predicaba con el corazón, oraba a las personas, daba la invitación, tenía una mesa con libros, iba a vender libros, y si alguien quería cintas tenía una máquina que hacía copias de la cinta que grababa, y luego tenía que empacar todo y despedir a todos y cerrar el edificio e ir a casa. En general llegaba a casa media hora antes de que un programa de televisión comenzara. Lo vi un día y me gustó, era de policías. Y tenía ganas de verlo. Y una noche prediqué de más. Y la gente quería hablar un poco más. Y yo vi mi reloj y dije, quiero ver el programa. Me descubrí siendo cortante con todos y decía, sí, Dios te bendiga, así es, y empacaba cosas. Sí, en el nombre de Jesús, ¿saben? Empacaba, eché todo a la cajuela del auto y corrí a mi casa y tuve un sentimiento terrible, como si Dios intentara hablar conmigo y yo no lo escuchara. Me molestaba adentro. No había luces en la carretera en ese tiempo. Y recuerdo que me estacioné a un lado de la carretera debajo de un árbol y dije, a ver, Dios, ¿qué sucede? Y sentado debajo de ese árbol, sentí que el Espíritu Santo me habló y dijo, codicias ese programa de televisión. Así que le mostré mi Poncio Pilato. Cuando Poncio Pilato dijo, bueno, ¿qué es verdad? Y dije, bueno, ¿qué es codiciar? Y claro, en mi corazón escuché esto. Codiciar es algo que deseas, una cosa, lo codicias y te tiene tan ocupado que no escuchas la voz de Dios. Y dije, soy culpable de esto. Y recuerdo que conduje muy lento, fui a casa de un amigo y me quedé ahí hasta que el programa terminó. Dejé de verlo después de ese día. Pero sí, estás muy preocupado, incluso con obtener algo que es legítimo, y ya no escuchas la voz de Dios, y ya no agradeces las cosas que Dios te ha dado, si te estás quejando. Amigo, estás en un mal lugar. La incredulidad no es no creer, no son equivalentes. La incredulidad es creer en algo equivocado. Todos creemos en algo. Algunas personas tienen gran fe en lo negativo, tienen fe en el diablo, si quieres. Y con los hijos de Israel, su incredulidad no era por no creer, sino que creían en lo equivocado. Incluso cuando los hijos de Israel volvieron de la tierra prometida, 10 de los 12 espías dijeron, no podemos, hay gigantes, hay ciudades acorazadas, la tierra es todo lo que Dios nos dijo, pero no podemos. Y 2 de los espías dijeron, no, sí se puede, Dios nos dio la promesa, no importa cómo se vean las cosas, son para nosotros, sus defensas los abandonaron, el Señor está con nosotros, no teman. Y la nación eligió aceptar el reporte de los 10 espías, opuesto al de los 2
que estaban de acuerdo con lo que Dios dijo. Y no era cuestión de no creer, más bien se enfocaban y elegían creer en lo equivocado. Al menos yo siempre quiero caer en el lado de los que confían en lo que Dios dice, a pesar de cómo se vean las cosas. Había muchos problemas en el desierto con los hijos de Israel porque no aceptaban lo que Dios les decía. Tal vez te enfrentas a circunstancias o cosas en tu vida ahora y estás tentado a creer algo que dijo alguien que no es Dios. Ancla tu confianza en Dios. Toma tiempo y alábalo. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de lo que no se ve. Haz un trato con las realidades no vistas. Alábalo por la confianza de lo que Él dijo. Haz lo que puedas para actuar de acuerdo a eso y serás bendecido. Y tal vez tú has tenido que rodear algo. Pensaste que para este entonces tu esposo estaría contigo en la iglesia, escuchando esto, levantando las manos en adoración, y ese cascarrabias está lejos de ir a la iglesia. Crees que será salvado, pero parece que tienes que ir por el camino largo. El destino no ha cambiado, pero el tiempo de llegada se ha retrasado. O tal vez tus hijos. Entre más horas por ellos, más locos se ponen. Y la promesa es grande, será la paz para tus hijos serán enseñados por el Señor. Sabes cuál es el destino, pero el tiempo de llegada ha cambiado a lo que creías. O tal vez es tu salud. Has confiado en Dios y las llagas de Jesús te sanaron. Seguro se llevó nuestras enfermedades y sufrimiento y haces todo lo natural y lo sobrenatural, pero tienes que tomar el camino largo. Y tal vez tu situación económica. Pensaste que ahora ya lo habías superado, que esas puertas de oportunidad estarían abiertas, pero parece que debes tomar el camino largo. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Sí. Cuando eso pasa, cuando hay retrasos, necesitas guardar tu corazón para que no se desanime. Del desánimo, de la impaciencia, comenzaron a quejarse contra Dios y contra Moisés.